Hoy nos acompaña en Perfiles e Influencias una voz destacada en el mundo del periodismo y la danza. Ella es Fátima Noyen, chairwoman de la Anglo-Argentine Society, periodista galardonada y creadora del proyecto Dance Danza. Ha tejido su carrera entre distintas culturas, desde Argentina hasta el Reino Unido, pasando por Brasil y Estados Unidos. Fátima, es un honor tenerte con nosotros. Bienvenida. Muchísimas gracias por tenerme a mí, gracias por la invitación, un placer. Fátima, contanos un poco sobre vos. ¿Cómo fue que una apasionada de la danza y el periodismo terminó viviendo en Londres y sumergiéndose en tantas culturas? Bueno, yo empecé estudiando danza desde muy pequeña, a muy corta edad, y siempre fue como una gran pasión dentro mío, a pesar de que estudié otras cosas. La vida me llevó un poco a querer comunicarme, si bien no arriba de un escenario, comunicarme con la gente. Había algo en común entre expresarse en el escenario y después transformarse en periodista, hacer un puente, una posibilidad de dar a explicar otras cosas al resto del público. Y con el tiempo empecé a trabajar en periodismo en Buenos Aires, tanto haciendo radios desde el Congreso de la Nación como después televisión a partir de Crónica TV. Fui una de las periodistas fundadoras y luego pasé a lo que en ese momento se conocía como ATC o el Canal 7, hoy en día es la TV pública. Entre medio escribí en Clarín, en Gente, y desde muy temprano, prácticamente desde 1990, empecé a escribir sobre danza en algunos medios que existían, pero que no salían de manera frecuente o con cierta continuidad. Aparecían realmente cuando aquellos editores idealistas tenían el dinero en mano como para poner una revista y sacarla al público en Argentina. Obviamente eso fue cambiando, después vinieron otros proyectos y yo ya para entonces me había ido a vivir a Río de Janeiro como corresponsal de ATC. En realidad estaba basada en Río de Janeiro, pero cubría casi todo el país y las cosas importantes eran en la época del Mercosur. De ahí en adelante, bueno, pasé a Nueva York y pasé a Londres. He hecho un montón de cosas, así es que no sé por dónde continuar, pero sí, la danza siempre ha sido algo muy importante y ha sido lo que en general me ha mantenido sana y me ha mantenido con la pasión por seguir comunicando, a pesar de que lo que he hecho muchos años fue política internacional y cobertura de lo que serían current affairs o eventos comunes generales, ya sea tanto en la Argentina como en los países donde me tocó vivir. Y dentro de tu rol como chairwoman actualmente, ¿qué iniciativas o experiencias te han marcado especialmente? Bueno, ya el hecho de ser chairwoman o el equivalente a presidente de la Anglo-Argentine Society, que es una charity que nació en 1948, es un honor en sí mismo, ha sido un gran privilegio. Estoy transitando mi tercer año como chairwoman. Antes había formado parte del comité, que es un comité ejecutivo formado por todos voluntarios, todos los que trabajamos somos voluntarios. Sí me dio muchísimo orgullo que pudiésemos continuar nuestro trabajo durante la pandemia, a pesar de que era muy difícil. Tuvimos que modernizarnos muy rápido. Modernizarnos era una propuesta que yo había acercado a mis colegas en el comité del Anglo-Argentine, porque claro, estábamos un poco como quedados. Necesitábamos visibilizarnos, visibilizar las tareas de ayuda en general. Son tareas que se dedican o son dedicadas a recaudar fondos para luego ayudar o aportar a proyectos solidarios en la Argentina o a otras caridades, digamos, organismos de beneficencia en Argentina. Ya solamente haber modernizado, habernos puesto en el siglo XXI, de alguna manera haber convencido a mis colegas de hacer todos un esfuerzo conjunto, me da un gran orgullo. Hacemos todo tipo de cosas y principalmente cumplimos con un rol muy importante que es dar a conocer la cultura argentina en Gran Bretaña y conocer más sobre la cultura británica. La idea es generar o mantener o impulsar esta amistad entre las
personas de ambos países, y eso lo hacemos a través de nuestros eventos culturales y promoviendo nuestras tradiciones argentinas. También sos miembro del Círculo de Críticos de Danza del Reino Unido. ¿Cómo es tu rol ahí y cómo abordás la crítica de danza en ese espacio? Bueno, llegar a ser, en realidad soy la única y la primera argentina que es miembro del Círculo de Críticos de Gran Bretaña, específicamente en la sección danza. Yo escribo de danza, como te digo, hace muchísimos años. Llegué en este país en el año 2002. Ahí yo ya escribía, por supuesto, para medios en Argentina y en Estados Unidos en español. Una de las revistas en Argentina es Balletin Dance, que es muy conocida. Pero me costaba mucho que me reconocieran como crítica de danza aquí. En realidad escribía de todo, no solamente críticas, hacía artículos, entrevistas, en fin, y además las críticas. Eso era simplemente porque los colegas no hablaban español y yo me dedicaba a hacer todo este trabajo en español. Hasta que en un momento decidí en el año 2017 y comenzar con un pequeño perfil, primero en Facebook y luego se traspasó también a Instagram, que se llamaba Dance Danza, porque pensaba que mucha de la gente que estaba aquí no conocía la fuerza, el poder, la calidad de la danza que tenemos, no solo en Argentina, sino en el resto de Latinoamérica. Es realmente de una gran calidad y casi todo ello se desarrolló a partir de la llegada de compañías de danza europeas a la Argentina, sobre todo durante los periodos de la guerra. Eso hizo que un editor de una revista que se llama Dancing Times, lamentablemente se cerró luego de 112 años, en septiembre del 22, él me pidió que escribiera un artículo sobre el ballet del Teatro Colón y conversando, se fue estirando e hice una gran serie sobre compañías de danza y ballet de toda América Latina, país por país, que fueron 18 meses. Una gloria porque de alguna forma ayudé a que se diera a conocer o a atraer a los lectores de Dancing Times, que eran bastantes miles, un poco lo que pasaba en nuestros países. Ahora, crítica es algo bastante difícil en el sentido de que se conjugan muchas cosas, siempre por supuesto hay una visión muy subjetiva, también tiene que haber una gran formación que permita de alguna manera tener un contexto de lo que se está viendo en ese momento. Obviamente hay que tener una capacidad de valoración técnica de lo que se está haciendo y también la parte artística que tiene que ser, está muy relacionada a todo lo que es actoral, a todo lo que es la representación, aun cuando no haya un argumento de por medio. Por eso siempre digo que es muy importante para todos tener ese primer impacto de aceptación, de gustar. Y si eso no te es suficiente, hay que salir a tratar de buscar más información para ver si lo que uno vio es de buena calidad, tal vez no es lo que te gustó personalmente, pero sí uno puede tener la capacidad de decir, sin embargo, está bien hecho. O lo contrario, en realidad lo que entiendo personalmente, que es el uso de la crítica, es como si fuese una voz de guía para que las compañías, los intérpretes, los artistas puedan decidir continuar en ese camino o hacer pequeños cambios. No significa quedarse siempre cómodos porque ha sido un gran éxito de taquilla, pero cuestionarnos o pues que ellos también se cuestionen a través de lo que nosotros podemos escribir o decir si ese camino que están llevando a cabo adelante es todo o todavía hay algo más que se puede producir mirándolo desde otros aspectos. ¿Y cómo manejas el cambio entre culturas e idiomas cuando escribís tus artículos? ¿Le das un enfoque distinto dependiendo del público o del idioma, por ejemplo? No, en realidad yo creo que uno piensa lo mismo, pero lo puede expresar o lo debe expresar de manera diferente en distintos idiomas.
Sí es cierto que la cultura tiene cierta influencia. En realidad, creo que la pregunta tuya viene al uso del lenguaje en cada, de acuerdo a quien lo esté recibiendo, ¿no? De acuerdo al receptor. La calidad va a ser siempre la misma de lo que estamos viendo que se baila, eso no va a cambiar para nada. Lo que sí podemos cambiar tal vez es permitirnos cierta coloquialidad en algunas culturas más que en otras. Pero en realidad el desafío pasa más que nada por poder expresarse con claridad para que quien lo recibe lo haga con la misma intención en la que fue emitido originariamente el mensaje. Eso yo creo que es lo más importante, no tanto si lo recibe alguien de cultura diferente. Fátima, quiero destacar ante nuestra audiencia lo impresionante de tu currículum y tu trayectoria en general. Has trabajado en medios muy prestigiosos. ¿Existe alguna experiencia en particular dentro de estos que recuerdes con especial afecto o que haya marcado tal vez un antes y un después en tu carrera profesional? A ver, he hecho cosas tan distintas que creo que cada una de ellas ha sido movilizadora, ha sido una experiencia movilizadora y ha dejado marcado algo dentro mío que me ha hecho continuar trabajando de manera diferente a cada paso. O sea, es imposible que uno no aprenda de cada cosa, pero por ejemplo, sí he tenido oportunidad de cubrir eventos o entrevistar a gente sumamente importante o cubrir eventos trágicos que sí me han hecho ver las cosas de otra manera. Uno de esos eventos trágicos fue el 11 de septiembre. En esa época vivía en Nueva York y trabajaba para Radio Única 1660, cubriendo lo que se llama el Tri-State Area, es decir, Nueva York, New Jersey y Connecticut. Y una de las cosas que aprendí estando allí, bueno, además de la parte técnica, que cuando sucede el ataque al día siguiente se cerraron todos los puentes y, y túneles que unen a la ciudad de Manhattan con el resto de los barrios de Nueva York, no había nadie. Fue, por ejemplo, poner la radio al aire y conectarla con el satélite del resto de la cadena en Estados Unidos, todo vía telefónica. Luego de eso, esa sería la parte técnica, pero luego de eso me fui dando cuenta lo poco que conocemos de otras culturas en relación a, por ejemplo, lo que algunas de estas personas estaban sufriendo podría ser concebido o entendido mucho más allá de simplemente, uy, toda esta gente falleció, sino que de acuerdo a su propia religión, de acuerdo a la situación personal en la que estaban atravesando, todas estas familias que perdieron a sus seres queridos lo vivían de una forma todavía mucho más dura de acuerdo a sus propias convicciones. Por ejemplo, había muchísimos inmigrantes ilegales que trabajaban haciendo deliveries dentro de las Torres Gemelas. Y como nosotros éramos una radio de habla hispana, muchos nos llamaban por teléfono para pedir información sobre qué podían hacer porque sus seres queridos no habían regresado a casa y ellos temían que podrían estar en los escombros de las Torres Gemelas. Esto era porque no hacían las denuncias en las autoridades, en la policía, de la desaparición de estas personas porque creían que los que habían quedado con vida allí iban a ser deportados a sus países. Entonces, claro, había que tratar de informarles a todos que nadie iba a ser deportado si denunciaba en ese momento la desaparición de un inmigrante ilegal. O sea, cosas muy duras. A partir de allí, mi relación personal con Nueva York y la de muchos amigos que no éramos originariamente de Estados Unidos ni de Nueva York, se transformó en algo muy fuerte, muy atávico. Creo que todos sufrimos una serie de cosas, desde aspectos económicos hasta el dolor general, y eso me hizo ver las cosas luego de otra manera. Después, por ejemplo, una vez me tocó
cubrir la visita del Papa Juan Pablo II en Río de Janeiro. También algo muy movilizador, distinto, no lo había hecho nunca, y también me tocó, ya estando en Londres, me tocó cubrir las Olimpiadas del 2012. En este caso no fue como periodista en televisión, sino como fixer o productora desde el lado de afuera, ideando el material que luego se pondría al aire, haciendo los contactos, produciendo las notas, y me acuerdo trabajar en equipo. Yo que muchos años he trabajado sola, volver a trabajar en equipo con un equipo de producción fue algo tremendamente satisfactorio. Muchos de ellos me conocían por verme en televisión de cuando había sido corresponsal para Telemundo desde Londres, unos años antes. Y cuando me veían que de repente estaba haciendo producción o como fixer o llevándoles el café o el almuerzo a los que estaban en el piso haciendo el aire, el vivo de todos los días, me decían, señora, ¿cómo puede usted estar haciendo eso si usted estaba normalmente en pantalla? Y la verdad es que uno elige hacer ciertas cosas, no importa desde qué lugar, si la pasión está ahí y la experiencia valía la pena. De más está decir que todo el equipo hizo un trabajo estupendo y eso nos mereció ganar 3 premios Emmys por la cobertura justamente de esas Olimpiadas, lo cual fue una cerecita en el postre de la carrera también. Bueno, un reconocimiento a tanto compromiso y trabajo. Sí, pero bueno, es de la única manera, ¿no? Si no, en realidad no trabajamos para que se nos reconozca todo el tiempo, se nos premie todo el tiempo, ¿no? Uno, yo creo, la competencia las tiene con uno mismo, al menos en mi caso. Me parece que lo más importante es poder dar lo mejor de uno mismo, lo más que uno pueda, y ser sincero y honesto con uno mismo. Antes de finalizar, Fátima, me gustaría aprovechar tu experiencia y tu visión para preguntarte si has notado un interés creciente en el ballet por parte de los jóvenes o, en el caso de que no fuera así, ¿qué acciones crees que se podrían tomar para fomentar este interés en las generaciones más jóvenes? Es una excelente pregunta. En general, uno no elige lo que no conoce. Así es que mientras más podamos mostrar en relación a las posibilidades de ver danza, de ver ballet, no importa si es moderna, folclórica, contemporánea, clásica, neoclásica, que exista esa posibilidad, que esté a la mano de quienes, de quienes son jóvenes y no lo han visto nunca, o no tan jóvenes, pero no lo han visto nunca, es muy importante. Sí, hay muchos teatros y muchas grandes compañías que están utilizando más que nunca las redes sociales para promover sus trabajos. Los bailarines mismos lo hacen. Hoy en día, por ejemplo, es muy fácil saber lo que está ocurriendo en cada lugar del mundo, pero nuevamente, si uno no conoce, no va a ir a buscar eso. Yo creo que ya los motes de elitismo o solo para quienes conocen, eso ya no existe. Hoy en día es intentar tener el espíritu y la mente abierta para disfrutar una experiencia nueva. Y si esa experiencia nueva es danza, es ballet, con seguridad va a movilizarnos de alguna manera. Como dije al principio, puede encantarnos, puede no gustarnos, pero no hay que dejar de insistir e intentar nuevamente, porque tal vez lo próximo que uno vea sí nos guste, sí nos atraiga y dispare esa curiosidad para seguir conociendo. Y no solamente en la danza, en otras manifestaciones de la vida, tanto artísticas como comerciales. Si no nos damos la oportunidad de conocer, nunca vamos a poder elegir continuar por ese camino. Fátima, ha sido un verdadero placer conversar contigo. Tu trayectoria es un testimonio del poder transformador de la danza y las artes, y tu trabajo en tender puentes culturales creo que es más importante que nunca. Gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Te deseamos todo el éxito en tus futuros proyectos. Muchísimas gracias, Paula. Ha sido un placer conversar con vos este día. Hasta pronto.